Me senté en la mecedora de la sala. Mis dedos recorrían una y otra vez la ranura poco profunda del descansabrazos. George la había tallado con una navaja de bolsillo durante nuestro primer año en esta casa. Dijo que era para que pudiera esperarlo allí, como esperábamos que floreciera la primera rosa cada primavera. Las rosas afuera estaban en plena floración ahora, asintiendo suavemente con cada brisa. Las planté yo mismo. El primer lote que George y yo pusimos juntos. La vieja casa estaba inquietantemente silenciosa, tan silenciosa que hasta el tic-tac del reloj sonaba como un recordatorio. Ahora solo estoy yo. He perdido la cuenta de cuántas veces he cerrado los ojos en esta silla solo para abrirlos y darme cuenta de que nadie me llama para cenar. No haya miles corriendo por las escaleras, rogándome por una historia más, como solía hacerlo. George se fue hace 3 años. Pasó tan de repente. Y miles ha pasado años desde la última vez que volvió a casa. Hace 3 meses le envié galletas de Navidad por correo y Max las envolvió en capa tras capa de papel de aluminio. ¿Y qué salió de eso? Ni siquiera una tarjeta. Si no fuera por ese correo electrónico que envió hace unos días, habría pensado que me había borrado por completo. Mamá, las cosas están un poco difíciles ahora mismo. A Mary la reasignaron en el trabajo y mi proyecto terminó. Así que estoy esperando algo nuevo. Max necesita que la lleven y estamos haciendo muchos malabares. Si estás pensando en un cambio de aires, tal vez podrías venir a quedarte con nosotros un rato para ayudarnos mutuamente. Lo leí una y otra vez, sin estar segura de si siquiera contaba como una invitación, pero no importaba cuán cuidadosamente lo hubiera expresado. Mi corazón se agitó. Por un momento, vi una pizca de esperanza. Tal vez esta era una oportunidad. Una puerta se abrió para que volviera a su vida. Me decidí ese mismo día. 3 días después llamé a un agente inmobiliario. Las casas no se están vendiendo bien en la ciudad ahora mismo, dijo la joven mientras estaba sentada en mi cocina, hojeando el papeleo. ¿Estás segura de que quieres dejar ir esta? Tu marido te la dejó. ¿No quieres quedártela? Estuvimos casados durante 40 años. Dije que sí. Se fue de la casa, pero se fue y ahora me dejó atrás. Quiero estar cerca de los que todavía viven. Revisé mis cuentas bancarias. Entre lo que tenía y la venta, tendría $500,000, más que suficiente para vivir cómodamente durante mucho tiempo, pero no iba a miles porque necesitaba el dinero. Simplemente no quería sentarme sola en esa silla más tiempo, viendo las rosas florecer, marchitarse y florecer de nuevo. Cuando empaqué, corté la rosa más brillante del arbusto, envolví su tallo en una toalla de papel húmeda y la metí con cuidado en mi bolso. A George le encantaba esa. Crecía junto a la ventana de la cocina y siempre florecía primero. ¿Vienes conmigo?, susurré. Esa mañana me paré en el porche y miré hacia atrás a la casa vacía, como si estuviera viendo una versión de mí misma de otra vida. No lloré. Solo cerré la puerta suavemente, tal vez por última vez. La luz del sol afuera del aeropuerto era fría, como metal cepillado. El aire era seco y la ciudad tenía ese inconfundible aroma a desconocido. Uno que nunca podría describir pero que siempre reconocí. Miles no vino a recogerme. Había enviado un mensaje de texto. Surgió una videoconferencia de último minuto. Me dijo que tomara un taxi y entrara. Había un teclado en la puerta de entrada. Me senté en el asiento trasero del taxi viendo cómo la carretera se deslizaba poco a poco. Me sentí como el día que lo subí al autobús a la universidad, mirando por una ventana como el mundo seguía adelante sin mí. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida, pero había pasado mucho tiempo desde que me abrazó de la forma en que solía hacerlo, fuerte y sin dudarlo, como si nunca quisiera soltarme. El conductor me ayudó a subir mi maleta por las escaleras de la entrada. Presioné el timbre. Unos minutos después, Mary respondió. Su sonrisa fue perfectamente educada. Hola, Adela. ¿Estuvo bien el viaje? Pasa. Max todavía está terminando su clase en línea. Vendrá a saludarme en un momento. Asentí. Se veía más delgada que en la última foto que vi, vestida con un traje a medida, ni un pelo fuera de lugar. Antes de que pudiera agradecerle, ya se había dado la vuelta y se había ido. La casa que alquilaron no era pequeña, pero la sala de estar estaba desordenada. Los juguetes de Max estaban esparcidos por el sofá y los platos del desayuno todavía estaban sobre la mesa del comedor. El aire olía levemente a queso viejo y champú para bebés. Tu habitación está por aquí, dijo Mary, señalando una puerta que conducía a la planta baja. Limpiamos un poco la habitación de almacenamiento en el sótano. Puede que tengas que arreglártelas por unos días. No es mucho. Seguí su gesto. Una escalera empinada conducía a un espacio medio subterráneo tenuemente iluminado. No pedí mucho. Solo di una pequeña sonrisa. Mientras haya una cama, estaré bien. El sótano.
aunque tenía una cama. Era una estrecha cama individual empujada contra la pared, al lado de un viejo escritorio. Las paredes estaban manchadas de humedad y algunas cajas de cartón estaban intactas en las esquinas. Cuando me senté, un dolor sordo se encendió en mi tobillo, un viejo problema que se activaba cada vez que se humedecía. Abrí mi maleta y saqué suavemente la rosa. Se había marchitado un poco, pero aún mantenía su forma. Encontré un vaso, lo llené de agua y puse la rosa en él, sobre el escritorio, debajo de la ventana de tamaño medio del sótano. Aún así viniste conmigo, le susurré. Esa noche, Max bajó las escaleras. Llevaba una sudadera con capucha con dinosaurios de dibujos animados y se quedó en el rellano, mirándome por un segundo antes de arrugar la nariz. ¿Cuándo te vas esta vez?, preguntó. Parpadeé, sorprendida, a punto de responder, cuando la voz de Mary vino de la cocina. Max, no hablamos así, pero papá dijo que solo se queda un rato, murmuró. Una vez que termine de visitarme, se va a casa. Me quedé allí, al pie de las escaleras, viendo su sombra parpadear en los escalones de arriba, sintiendo que me había adentrado en la historia de otra persona, como si estuviera interpretando un papel que ya no me pertenecía. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y escuché el ruido de los platos y las risas apagadas de arriba. Estaban cenando. Nadie me llamó. Miré el reloj que George me había dejado, marcando constantemente como todos esos años. Inmutable. Pero sabía que algunas cosas habían cambiado para siempre. Me desperté temprano a la mañana siguiente, no porque hubiera dormido bien, sino porque el dolor en mi rodilla era insoportable. El sótano estaba frío y húmedo, y apenas había pegado ojo en toda la noche. La ropa de cama era un parche improvisado, solo una capa delgada que hacía poco para defenderse del frío que se filtraba por las esquinas de las paredes. No importaba cuán fuertemente me acurrucara. Me senté en el borde de la cama mirando la rosa que ahora estaba casi marchita. El sótano solo tenía una ventana de tamaño medio, e incluso esa parecía estar cubierta de polvo. El sol de la mañana no lo lograba. Extrañaba el hogar, no la casa, sino la sensación, el olor a pan fresco horneándose en el horno, la luz del sol derramándose por el balcón, la cocina siempre zumbando con calidez. Alrededor de las 9 subí las escaleras con las rodillas rígidas y crujientes, como bisagras oxidadas. Mary estaba a punto de irse, vestida con tacones y un elegante traje de negocios, una mano agarrando su café, la otra volando por la pantalla de su teléfono. Buenos días, Adela, dijo sin levantar la vista, sus palabras apresuradas y cortantes. Hay tostadas en el refrigerador. Max está en la sala. Voy tarde. Pongámonos al día esta noche. Asentí, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella ya había salido por la puerta. En ese momento me sentí como un inquilino, no como una familia, no como un invitado, solo como alguien que había entrado temporalmente en la casa. Un Max Variable estaba acurrucado en el sofá, jugando videojuegos con los auriculares puestos y el control en la mano. El volumen del televisor estaba subido y los personajes en pantalla se gritaban unos a otros. Me acerqué con cuidado. Max, ¿quieres leche? Pausó el juego y me miró de reojo. Quiero cereales. ¿Sabes dónde está? Dudé. Probablemente en el armario. Déjame comprobarlo. Rebusqué en la cocina. Encontré el cereal y la leche y se los llevé. No dijo gracias. Solo se volvió a poner los auriculares y reanudó el juego. Me quedé allí parada, sosteniendo la cuchara que aún no había dejado, sin saber si debía sentarme o volver al sótano. Entonces, de la nada, gritó, abuela, mis consolas de juego se rompieron. ¿Puedes comprarme una nueva? Tony lo tiene en la escuela. Yo también lo quiero. Respondí suavemente, tal vez el próximo fin de semana podamos ir juntos a la tienda y echar un vistazo. Hizo pucheros. El que me compraste la última vez ya está viejo. Ya ni siquiera lo llevo a la escuela. ¿No dijiste que te mudaste aquí para pasar tiempo conmigo? Asentí, pero no dije nada. Pasar tiempo. ¿Eso significaba que se suponía que debía decir que sí a todo lo que pedía antes del almuerzo? Me senté junto a la pequeña ventana de la cocina, mirando hacia la nada. Apenas había luz en el hueco de la ventana, pero casi podía obtener una señal. Cuando desbloqueé mi teléfono, vi un mensaje de voz de Beatrice. Hey hermana, debiste haber llegado ayer, ¿verdad? Pasé por el vecindario de Max hoy. Casi toco el timbre, dijo con una risa suave, pero no quería interrumpir tu reunión. Ven cuando tengas tiempo. Los niños todavía anhelan tu pastel de manzana. Mientras escuchaba, algo en mí brotó de repente y bruscamente. Quería llorar, pero el mensaje que envié de vuelta fue ventoso y ligero. Vendré cuando las cosas se calmen un poco aquí. Prometo.
Realmente lo creí entonces, que si le daba algo de tiempo, las cosas mejorarían lentamente. Alrededor del mediodía, Miles finalmente apareció. Llevaba una camiseta arrugada y parecía exhausto mientras rebuscaba en el refrigerador. Nadie se molestó en limpiar nada de esto. Me puse de pie rápidamente. Puedo ir a la tienda a recoger algunas verduras frescas. Cocinaré la cena esta noche. Si quieres. Me miró con una expresión ilegible. Simplemente pediremos a domicilio. Mary trabaja hasta tarde. No hay necesidad de molestarse. La forma en que lo dijo fue como si hubiera decidido en silencio que me había hecho cargo de las tareas de la casa. Tragué saliva con fuerza, mordiéndome las palabras que subían por mi garganta. No vine aquí para ser tu sirvienta. En el almuerzo, los tres nos sentamos alrededor de la mesa, envueltos en un silencio incómodo. Max se desplazó por su tableta entre bocados. Mary estaba pegada a su teléfono respondiendo correos electrónicos. Miles se sentó frente a mí, tamborileando con los dedos sobre una pila de facturas. Mamá, dijo de repente, sin levantar la vista. La situación de la casa ha estado difícil. Alquiler, servicios públicos, fondo de educación de Max. Es todo mucho ahora mismo. No hubo introducción ni contexto. Solo eso, como si se suponía que debía saber a dónde iba esto. Dejé mi tenedor y lo miré. Tal vez sintió la tensión porque él. No dije nada más después de eso. Apenas toqué mi comida. Mi estómago gruñó. Pero las verduras estaban demasiado cocidas. La carne seca. Todo sabía a papel. Me limpié la boca suavemente con una servilleta. Me levanté y comencé a limpiar los platos. Nadie me detuvo. Nadie se ofreció a ayudar. Esa noche, de vuelta en el sótano, abrí mi teléfono y me desplacé por fotos antiguas. Una era de hace años, cuando Max era pequeño y lo llevé al parque. Estaba encima de un tobogán, riendo como si el mundo viviera dentro de él. Solía rogar para dormir en mis brazos y cada vez que lo visitaba, se subía a mi regazo y decía, las manos de la abuela huelen mejor. Él cambió. Por supuesto que sí, todos lo habían hecho. Cerré el teléfono, respiré hondo y empujé el peso en mi pecho de regreso a donde venía. Durante las 2 semanas que estuve quedándome en casa de Miles, me repetía a mí misma que si hacía un poco más, esperaba un poco más, eventualmente me dejarían entrar. Fue lo mismo cuando Mary acababa de dar a luz a Max. Miles estaba abrumado emocionalmente y apenas podía contenerse, pero incluso entonces, en el silencio de la noche, todavía llamaba y preguntaba, mamá, ¿por qué Max no deja de llorar? Le explicaría cómo sostenerlo, cómo darle palmaditas suaves en la espalda. A veces no decía nada en absoluto, sabía que solo necesitaba oír una voz familiar, así que pensé que tal vez esta vez también necesitaban tiempo para adaptarse. Intenté cocinar la cena, nada demasiado sofisticado. Pollo braseado con papas asadas usando una botella de aceite de oliva que había traído de casa, el favorito de George. La cocina estaba abarrotada, las especias estaban desordenadas y no combinaban, pero encontré lo que necesitaba poco a poco, todo mientras convencía a Max para que terminara su tarea. A mitad de camino, gimió. Abuela, no quiero hacer esto, es para mañana, solo escríbelo por mí. Sonreí. ¿Por qué no me dices lo que quieres decir? Puedo ayudarte a redactarlo. Dejó caer su lápiz de golpe. Eres tan molesto. Dije, escríbelo, solo hazlo. Me congelé, sobresaltada. Antes de que pudiera decir algo, salió furioso hacia su habitación y cerró la puerta de un golpe. Su cuaderno se cerró a la mitad. Unas pocas palabras se desplazaron por la página. Desordenado, pero lo intentó. Cuando la cena estuvo lista, Mary entró en la cocina y frunció el ceño. Adela, aprecio la cocina, dijo con voz tranquila pero cortante, pero estamos tratando de que Max maneje sus propias tareas. Realmente no necesita ceder ante cada pequeña cosa que pide. Levanté la vista. No lo hacía por él, solo. Sé que tenías buenas intenciones, interrumpió ella, todavía educada, pero con límites tan claros como el cristal. Pero él ya está acostumbrado a salirse con la suya con demasiada facilidad. Estamos tratando de poner algunos límites. Asentí sin decir nada. Miles llegó a casa durante la cena, parecía cansado. Me hizo un gesto con la cabeza como si fuera un vecino al pasar. Puse los platos en la mesa y me senté a un lado, esperando a que empezaran a comer. Apenas comieron. Max picó 1 o 2 papas. Esto no sabe a sopa de pollo de mamá, dijo. Le di una pequeña sonrisa. Añadí Romero, solo un poco. Miles tragó saliva y dijo, mamá, de hecho estábamos hablando esta tarde. Si planeas quedarte aquí más tiempo, tal vez deberíamos encontrar una manera de dividir el alquiler.
Mi tenedor se congeló. Madar. No digo que tengas que hacerlo, añadió rápidamente. Es solo que sabes que la vida aquí es cara y todavía estamos tratando de ahorrar para la entrada. Asentí en silencio por un momento antes de decir finalmente, lo entiendo. Si las cosas están apretadas, lo entiendo. Eso es genial, dijo, sonando aliviado porque el alquiler de este mes nos está afectando especialmente. No dije mucho después de eso, tampoco lavé los platos. Bajé las escaleras y cogí la rosa. Sus bordes se curvaban. El agua de la botella casi se había secado. La volví a llenar en silencio desde el grifo de la cocina, con cuidado de no hacer ruido. A la mañana siguiente, Miles me sentó como a un cliente para hablar del alquiler. Me encontré en el balcón con el teléfono en la mano, revisando mis contactos hasta que aterricé en Beatrice. La llamada apenas sonó 2 veces antes de que contestara. Hola, dije. Su voz era baja pero alerta. Hermana, solo estaba haciendo té. ¿Qué pasa? Dudé y luego hablé. Quiero ir a quedarme contigo solo unos días. No estoy tratando de causar problemas. Solo necesito salir de aquí. Hizo una pausa, tal vez imaginando cómo habían sido los últimos días para mí. Entonces su voz llegó cálida y firme. Ven ahora mismo. Iré a buscarte. No expliques demasiado. Y no sientas que estás mal por irte. Por un momento pensé que podría llorar, pero no empaqué de inmediato. En cambio, me senté allí tranquilo bajo el sol, dejando que el calor se asentara en mis hombros. Miré hacia abajo, al espacio de estacionamiento debajo, donde estaba la camioneta blanca de Mary, perfectamente alineada, al igual que su Max, con un control preciso. Salió sorprendido de verme en el balcón. Abuela, ¿te vas? Asentí suavemente. Tu abuela Beatrice me recogerá. Me quedaré con ella un rato. Frunció el ceño. Pero, ¿puedes comprarme la consola de juegos antes de irte? Johnny ya tiene la nueva. Soy el último niño en mi clase que no la tiene. Di una sonrisa cansada y dije, Max, algunas cosas simplemente no puedes esperar que otras personas te den. Él no respondió, solo frunció el ceño más profundamente y volvió adentro, cerrando la puerta de un golpe detrás de él. Bajé las escaleras y alcancé la maleta que no había desempacado por completo. La cremallera se atascó por abrirse y cerrarse demasiadas veces. Envolví suavemente la rosa, ahora casi seca, y la coloqué con cuidado encima. Todavía estaban en el dormitorio y estudiando, perdidos en sus rutinas. No los interrumpí. Solo estaba abriendo la puerta principal cuando Mile salió de la cocina. ¿De verdad te vas? Preguntó. Lo miré a los ojos y mi voz era suave pero firme. ¿Por ahora? Soltó un suspiro. Pensamos que quizás podrías pagar el alquiler tú mismo, pero si el dinero escasea, podríamos darte algo para los gastos básicos. Dije, nada. Mary pasó cargando la mochila de Max. Me miró. Mantengámonos en contacto. Adela, buen viaje. Asentí. Al salir, saqué la llave de la casa de mi bolsillo y la puse detrás de la pequeña maceta junto a la puerta, el mismo lugar donde solían guardarla de repuesto. No tenía planes de llevarme nada de ellos conmigo, ni sus pertenencias, ni sus sentimientos, solo la rosa que me llevé. La vieja camioneta gris de Beatrice entró lentamente en el camino de entrada y se detuvo frente a la casa que Miles y Mary estaban alquilando. El patio delantero acababa de ser podado toscamente por la empresa de administración de propiedades. Me quedé allí esperando en la brisa con el abrigo bien ajustado. Tan pronto como salió, Beatrice abrió los brazos de par en par. Estoy aquí, hermana, no digas una palabra, solo súbete al auto. No sonreí, solo asentí. Ese escozor detrás de mis ojos no se había desvanecido por completo, pero sabía más que nunca cuánto necesitaba ese abrazo. Metió mi maleta en el maletero sin problemas. No dijimos mucho. Encendió el estéreo del auto, lo dejó reproducir algunas canciones antiguas en la radio y tarareó en voz baja mientras conducía, como si estuviera remendando algo en mí, esperando suavemente a que estuviera listo para hablar. Miré por la ventana mientras nos movíamos de las afueras de la ciudad a través del centro y luego hacia una zona residencial más antigua en el lado este. Beatrice vivía en un dúplex renovado con un pequeño patio delantero lleno de amapolas y romero. Un carillón de viento colgado cerca del porche tintineaba con cada brisa. Estamos en casa, dijo bajando la ventanilla. Dime que esto no se siente más cálido que la casa de tu hijo. Asentí levemente y logré esbozar una pequeña sonrisa. Esas macetas en el alféizar de la ventana, ¿son tuyas? Por supuesto, dijo. Los niños dicen que llevo la casa mejor que cualquiera de ellos. Su casa realmente era diferente.
En el momento en que entrabas, se abría una cocina luminosa que fluía hacia el comedor. Una canasta de plátanos frescos y nueces estaba sobre la mesa, junto a algunas tarjetas de cumpleaños que Elise, su nieta, les había enviado la semana pasada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, cenas de acción de gracias, barbacoas en el patio trasero, viajes por carretera, Beatrice con delantales, Beatrice sosteniendo el equipaje, Beatrice riendo con sus hijos. Su vida tenía regalos, continuidad, gente que se preocupaba. Abrió la cortina de la habitación de invitados. Esta recibe la mejor luz. El sol de la mañana golpea la cama justo a través de la ventana, igual que tu antiguo dormitorio. No respondí, solo abrí lentamente la cremallera de mi maleta y saqué la rosa casi seca. Beatrice se acercó y la vio. ¿La trajiste? Sí, dije suavemente, colocándola con cuidado en el jarrón transparente que ya había preparado. Recuerdo ese arbusto que George plantó. Es la última flor de ese parche. Susurré que iba a dejarlo junto a la cama de Max, pero ni siquiera dijo gracias. Ella suspiró, su voz cálida pero firme. Hermana, los has malcriado a todos. Esto no se trata solo de Miles. Siempre has tenido demasiado miedo de decepcionar a alguien. Durante el almuerzo, la hija de Beatrice, Marta, llamó por video. La pantalla se iluminó con un borrón de movimiento. Sus 3 hijos se apresuraron por la cocina riendo mientras hacían pastelitos. Marta llevaba un delantal, sosteniendo un tazón para mezclar en una mano y su teléfono en la otra. Mamá, estamos haciendo esa receta de terciopelo rojo que me enseñaste. ¿Qué estás haciendo? Estoy almorzando con tu tía. Ella se acaba de mudar por unos días. Antidadella. Marta sonrió saludando a la cámara. Finalmente lo lograste. Una vez que los pastelitos estén listos, te enviaré algunos, pero el glaseado aún es mejor cuando lo haces tú mismo. Al mirarlos, algo cálido y desconocido se removió en mi pecho. Así que esto era lo que se sentía al ser recordado, extrañado. Era ligero, como respirar el aire primaveral después de un largo invierno gris. Tu hija ya es mucho mejor que mi hijo, le dije a Beatrice con una sonrisa. Miré la pantalla de nuevo. Los hijos de Marta estaban ruidosos y riendo, dándose codazos para turnarse para decorar los pastelitos. Una niñita con coleta se inclinó y preguntó, tía abuela, ¿vas a vivir en la casa de la abuela para siempre? ¿Ahora podemos ir a verte? Asentí, por supuesto que puedes, y cuando lo hagas, te hornearé mi pastel de arándanos. Ellos aplaudieron, genuinamente emocionados. Sus voces se alzaron en un coro de alegría. Mis hijos siempre dicen que Antidella era la mejor maestra de artes y manualidades cuando eran pequeños, agregó Marta con una sonrisa. Beatrice me pasó el teléfono. Escucha, así es como la gente real trata a la familia. Después de que la llamada terminó, dejé escapar un suspiro silencioso. Beatrice se volvió hacia mí, sus ojos suaves pero claros. No son más ricos que Miles, no son más inteligentes, pero están agradecidos. Miran hacia atrás, dicen gracias. Eso es lo que hace una familia. No dije nada, mi garganta se apretó, pero en algún lugar profundo dentro de mí, algo comenzó a aflojarse. Esa tarde fuimos juntos al mercado. Beatrice insistió en que tomáramos la calle llena de puestos de flores al aire libre. Dijo que la luz era mejor allí y la brisa también. Llevaba una canasta llena de tomates y fresas. Y en algún lugar entre el aroma de las hierbas y el zumbido de las voces, lo sentí, esa sensación de estar en la vida otra vez. Presente, en el camino a casa, Beatrice dijo de repente, ¿alguna vez te has preguntado por qué te sientes tan sola? No respondí de inmediato, solo murmuré. Es porque has pasado toda tu vida cuidando a todos como si fueran tus hijos, dijo. Pero nunca aprendiste a decirles que no. Bajé la cabeza. No es que no vean lo que haces o cómo lo haces, continuó. Es que saben que no importa lo mal que te traten, no importa cuánto te quiten, te quedarás, no te irás. Me quedé callada, dejando que las palabras se asentaran. Para que no se molesten en mirar atrás, dijo suavemente. Me picaba la nariz, un dolor repentino y agudo detrás de mis ojos. Tenía razón, me dije a mí misma. Fui a casa de Miles para la reunión familiar, pero no había un solo lugar en esa casa donde me sintiera como en casa. No querían oírme, no necesitaban que fuera parte de nada. No importaba cuánto lo intentara, solo era alguien de paso. Alguien que ya estaba a medio camino, pero no era desechable, tenía una pensión, habilidades de ahorro, una vida que podía reconstruir. Tenía valor, un valor real, sólido e innegable.
Simplemente pasé tanto tiempo sin admitirlo a mí misma. Esa noche dormí mejor que en semanas. La colcha era de lino de algodón suave que aún conservaba el aroma del sol. El aire de la habitación era seco y silencioso. Incluso la brisa contra la ventana sonaba como una canción de cuna. Soñé con una cocina brillando bajo la luz del sol, una masa caliente subiendo en la encimera, niños riendo de fondo. George estaba allí secándose las manos con un paño de cocina. Nadie me preguntó cuándo me iba. A nadie le importaba cuánto dinero tenía en el bolso. Cuando desperté, la rosa de la mesita de noche seguía allí. Parecía un poco más viva que el día anterior. La vida en casa de Beatrice fluía como un arroyo tranquilo, constante, sin prisas, pero llena de calidez. Me había estado quedando allí durante casi una semana. Cada mañana comenzaba con una tetera y cuidando su pequeño huerto de hierbas. Luego íbamos al mercado o pasábamos unas horas en el centro artesanal local. Los días pasaban suavemente, como una masa caliente subiendo al sol. Solo le dije a Miles una vez, durante los 2 primeros días, que me había mudado con Beatrice y que no volvería. No me comuniqué con él después de eso. Tampoco llamó, ni siquiera para preguntarme si estaba bien o para comprobar si Max había dicho algo hiriente o para explicar lo que había dicho en la mesa. Solo había silencio, como si esperaran mi partida, como si fuera una demora. Esa tarde, de repente, me di cuenta de que había dejado mi viejo pastillero en la casa de Miles. En la mesita de noche del sótano, contenía mi medicación para la gota, que reponía regularmente en una farmacia de mi ciudad. Después de unos días sin él, el dolor había empezado a reaparecer. Beatrice se ofreció a ir conmigo, pero no quería convertirlo en un evento, así que, mientras ella estaba haciendo recados, llamé a un coche y fui sola. La casa adosada parecía exactamente igual que cuando me fui. El césped seguía descuidado, los cubos de basura estaban volcados y el número de la casa colgaba torcido en la pared. Introduje el código de acceso y abrí la puerta sin hacer ruido. No había nadie alrededor. Desde arriba podía oír el videojuego de Max a todo volumen, probablemente en medio de un torneo por la tarde. Me dirigí directamente al sótano. Todo estaba tal como lo había dejado. La ropa de cama todavía estaba arrugada. El aire todavía olía ligeramente a humedad. Mi pastillero seguía intacto en la mesita de noche, como si nadie hubiera notado que me había ido. Lo recogí, listo para irme, cuando oí pasos arriba, y entonces la voz de Miles. Me congelé al pie de las escaleras. Algo en mí me dijo que no me moviera. Dijo, de lo contrario, podemos olvidarnos de comprar esa casa. Mary respondió en voz baja, demasiado suave para que yo pudiera entender las palabras. Miles habló de nuevo, más bruscamente esta vez. Nunca quisimos que se quedara tanto tiempo de todos modos. El objetivo de que viniera era tantear el terreno, ver cuánto dinero podría tener sentado. Y ahora se ha ido. Y no tenemos excusa para preguntar a los vendedores. Demorando, esperando a ver quién se estremece primero. Me quedé allí, fría, acomodándome en mis huesos como una corriente de aire de invierno. Así que eso fue. No me habían invitado a reconectar, ni a ayudar, ni a ser parte de nada. Yo era una estrategia financiera, un tema de conversación en un plan a largo plazo. Me trajeron allí no por amor, sino como una palanca. Recordé ahora que Mary había mencionado que el propietario podría estar buscando vender. Lo ignoré entonces. Nunca imaginé que tuviera algo que ver conmigo, pero ahora estaba claro. Mi presencia había sido una táctica. Mi vida, mis ahorros, reducidos a un paso en sus negociaciones inmobiliarias. Apreté mi agarre en el pastillero y retrocedí lentamente, con cuidado de no dejar que la puerta hiciera ningún ruido. Cuando regresé a la casa de Beatrice, mis dedos todavía estaban helados. Ella acababa de regresar del mercado con una canasta de comestibles en la mano. En el momento en que me vio parada en el porche, corrió. ¿Qué pasó?, preguntó, frunciendo el ceño mientras deslizaba la llave en la puerta. ¿Te ves pálida? No respondí de inmediato. No fue hasta que entramos, y ni siquiera me había quitado los zapatos. Cuando finalmente hablé, solo escuché a Miles en la cocina hablando con Mary. Ella se congeló, con las llaves aún colgando en la cerradura. ¿Qué dijo? Miré la bolsa de manzanas en su mano. Mi voz era tan débil que casi desapareció. Dijo que la única razón por la que me hicieron venir fue para saber cuánto dinero tenía, y que realmente no era bienvenida. Ya habían calculado cómo hacer que ayudara a comprar la casa. Beatrice dejó la bolsa y se giró completamente hacia mí. En realidad, ¿dijo eso? Asentí. Sus palabras exactas fueron, ella tendrá que darnos algo eventualmente, de lo contrario nunca podremos comprar esa casa. Ella no respondió de inmediato,
Solo me miró fijamente en silencio, como si estuviera esperando que yo sacara el resto. Y lo hice, pero mi voz no tembló esta vez. No es que nunca haya considerado ayudarlos. De hecho, planeo hacerlo una vez que las cosas se resuelvan. Pensé que tal vez ofrecería parte de lo que gané vendiendo mi casa para ayudarlos con el pago inicial, pero ahora lo veo. Para ellos no soy una madre, soy una cuenta bancaria, un propietario con una sonrisa cálida. Beatrice exhaló, su voz suave pero resuelta. Ofreces ayuda, eso es generosidad, pero que elijas no hacerlo, eso no te convierte en el villano. No dejan de entenderme, dije, y el agotamiento en mi pecho se sintió como una verdad finalmente dicha en voz alta. Simplemente no les importa, solo les importa si soy útil. Beatrice dio un paso adelante y tomó mis manos con las suyas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Levanté la vista, mi voz se calmó e incluso dije, voy a comprar esa casa. Sus cejas se levantaron. ¿Lo quieren? No, dije lentamente. Bueno, no voy a evitar que lo quieran, pero esta vez seré yo quien actúe primero. Beatrice asintió y algo brilló en sus ojos, una chispa que nunca había visto antes. Finalmente lo entiendes, dijo. No estás robando su futuro, estás reclamando tu dignidad. Esa tarde contacté al agente inmobiliario. La respuesta llegó rápidamente. Sí, la casa adosada estaba listada discretamente en una plataforma privada. Los propietarios eran una pareja mayor que se preparaba para jubilarse y mudarse a Florida. Estaban ansiosos por vender y buscaban un comprador que no complicara las cosas. ¿Puedes hacer una oferta en efectivo? El agente preguntó por teléfono. Alguien más ha mostrado interés, pero su aprobación hipotecaria aún está pendiente. Pagaré en efectivo, dije sin dudar. Mi voz era tranquila, firme, ni una sola pausa. Incluso yo estaba sorprendido por lo seguro que sonaba. En ese caso, hay una buena posibilidad de que tengas prioridad, respondió el agente. Podemos hacer un recorrido remoto mañana. No es necesario que estés allí en persona. Colgué y me quedé quieta, con el corazón latiendo con fuerza por esa frase. Pagar en efectivo, resonó en mí más tiempo del que esperaba. Esa noche me senté junto a la ventana y bajé la rosa que casi se había secado. Con un par de tijeras, recorté suavemente los pétalos exteriores, crujientes y quebradizos, revelando el centro de la flor donde aún persistía un leve rastro de color. Casi se había ido, lo sabía, pero no pude tirarla. Esta rosa era como yo, sacada de la casa de otra persona, dejada secar, ignorada, ya no se veía como útil. Pero ese no fue el final, fue solo una señal. Esa versión de mí estaba hecha, ahora era el momento de un nuevo comienzo. A partir de este momento, viviría para mí. Unos días después, el agente volvió a llamar. Todo el papeleo está completo, Miss Adella. Ahora eres la propietaria oficial de la casa adosada. Pronto habrá una inspección de rutina de la propiedad, agregó. Coordinaremos el tiempo con los inquilinos actuales. Terminé la llamada y coloqué mi taza de té suavemente sobre la mesa. Afuera, una brisa levantó el borde de la cortina, haciéndola balancearse como una respiración lenta, y por un momento, volví a hace décadas, cuando George me llevó por primera vez a la pequeña casa en la que terminamos viviendo durante 30 años. El viento se había sentido así. Me preguntó, ¿puedes verte viviendo aquí por el resto de tu vida? No había pensado demasiado en eso entonces. Solo sabía que él estaba parado a mi lado y eso era suficiente, pero ahora tenía que aprender a pararme a mi lado. Era sábado, el día de la exhibición de la casa. El agente ya había informado a miles, pero no le había dicho quién era el comprador. Así era exactamente como lo quería, sin drama, sin pretensiones, solo la verdad revelada cuando era necesario. Beatrice insistió en venir. No voy a dejar que te enfrentes a ese hombre sola. Sonreí. Esta vez no voy a entrar con la cabeza gacha. Esperamos justo afuera de la puerta del vecindario hasta que llegó el agente, una mujer asiática, aguda y sensata, con movimientos eficientes y un tono profesional neutral. Los inquilinos están en casa, dijo abriendo la puerta. Entraré primero y les haré saber que estamos aquí. Me quedé mirando esa puerta familiar. Por un momento, me imaginé a Max parado allí esa noche, pidiendo la consola de juegos más nueva. En ese entonces pensé que solo estaba siendo infantil, ahora lo sabía mejor. Sus padres le habían enseñado temprano cómo pedir las cosas. Unos minutos después, el agente nos hizo un gesto para que entráramos. Me enderecé, respiré hondo y entré en la casa que una vez conocí hasta la médula, el más pequeño arroyo y aroma. Mary se sentó en el sofá hojeando una revista. Miles se apoyó en la puerta de la cocina con los brazos cruzados y su expresión cautelosa. Cuando me vio,
Sus ojos se abrieron sorprendidos. Mamá, dijo con su voz llena de incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí? No le respondí. Caminé directamente al centro de la sala de estar y me volví hacia el agente. Primero me gustaría revisar el sótano, dije con calma. La última vez no quedé satisfecha con la ventilación. Ella asintió enérgicamente. Por supuesto, hoy es la inspección preliminar, solo confirmando las revelaciones. Mary se puso de pie. Espera, ¿comprador? ¿Qué quieres decir con comprador? Vi cambiar el rostro de Miles. Se giró lentamente hacia mí, su voz de repente más baja. Tú eres el comprador. Solo entonces lo miré a los ojos. Tranquila, como si estuviera sirviendo una taza de té. Sí, la casa me pertenece ahora. Mary palideció. Miles parpadeó aturdido. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué lo harías? Ese día vine a buscar mi medicina, dije interrumpiéndolo. Te escuché en la cocina. Se congeló. Dijiste que eventualmente tendría que poner el dinero, que traerme aquí era una forma de ver cuánto tenía y que, una vez que me fuera, no tendrías una razón para preguntarme más. Su rostro se oscureció en un instante. Nos estabas escuchando a escondidas. No estaba escuchando a escondidas, dije y esbocé una suave sonrisa, sin humor. Estaba parado allí. Simplemente no te importaba si te escuchaba o no. La habitación se quedó en silencio. Solo el videojuego de Max resonó débilmente desde arriba, como si viniera de otro universo por completo. Miles abrió la boca, tal vez para discutir, pero no dijo nada. Fue María la que habló. Su voz era tensa. Adela, si estabas planeando comprar la casa todo este tiempo, ¿por qué no lo dijiste? No tenía planes. De hecho, estaba pensando en ayudarte después de vender mi casa. Tenía algunos ahorros y estaba considerando ofrecer parte de ellos para ayudar con el pago inicial. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría ayudarlos a ambos a construir algo de estabilidad. Los miré, pero luego escuché lo que dijiste, y en ese momento entendí. No te debo nada, ni un centavo. Miles dio un paso adelante, los ojos afilados por la emoción. ¿Así que esto era lo que querías? ¿Humillarnos? No toqué un centavo de tu dinero, dije con firmeza. Me trataste como si estuviera interponiéndome en el camino de tu futuro, pero no te diste cuenta de que yo era el que estaba siendo utilizado, calculado, explotado. Los siguientes 10 minutos fueron un borrón del proceso. El agente se movió eficientemente. Firmas, fotos, documentos, recorrido final, confirmación hecha. Miles y María se quedaron rígidos en la sala de estar como dos personas atrapadas en un aguacero, sin saber si su silencio venía de la conmoción, vergüenza o simplemente incredulidad. Antes de salir, me volví hacia ellos. No reclamaré la casa inmediatamente, el contrato de arrendamiento te da un mes más. Regresaré entonces. No hay necesidad de entrar en pánico, solo recuerda que este lugar ahora pertenece a otra persona. No esperé a ver su reacción. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, y por primera vez en años supe que finalmente había borrado mi nombre de la lista familiar de utilidad y había entrado de lleno en una vida propia. La casa de Beatrice siempre estaba tranquila, como el tipo de lugar donde nadie necesitaba hablar mucho para ser completamente comprendido. Las amapolas en el alféizar de la ventana habían florecido de nuevo y la cocina aún conservaba el suave aroma de la cena de anoche. Me senté en la sala de estar remendando la costura suelta de mi vieja bufanda mientras la radio tocaba canciones de otra época. Pensé que hoy sería otro día tranquilo como ese. Entonces sonó el timbre. Beatrice se asomó por la cocina. ¿Pediste algo? Negué con la cabeza y dejé el kit de costura. Fue a abrir la puerta. La escuché jadear suavemente. Hola, tía Beatrice. La voz de Miles tenía esa cortesía cuidadosa y practicada que conocía demasiado bien. Él estaba allí sosteniendo un paquete cuidadosamente empacado, una bolsa de regalo. ¿Está mi mamá en casa? Vine a verla. Me puse de pie. No sentí ninguna oleada de emoción, ni un atisbo de esperanza, solo un escalofrío que se extendía silenciosamente por mi pecho, como agua dejada afuera hace demasiado tiempo, enfriada. Beatrice me miró. Asentí con la cabeza antes de que se hiciera a un lado y lo dejara entrar. Miles miró a su alrededor al entrar. En el momento en que sus ojos se posaron en mí, cambió su expresión a una suave sonrisa conciliadora. Mamá dijo, sentándose en la silla frente a mí, solo quería hablar de todo. Dejó la bolsa de regalo en la mesa de café. Son las galletas de té que solías amar. Fui a esa vieja tienda que te gustaba, no las alcancé. No dije ni una palabra,
Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante de esa manera que la gente hace cuando quiere parecer abierta. Sé que dije algunas cosas que no salieron bien, tal vez te hicieron sentir que no eras bienvenido, pero honestamente te lo agradezco, agradecido de que vinieras a ayudarnos de verdad. No dije nada, así que siguió hablando. Me di cuenta de que todo este asunto de la casa podría haber sido una elección del momento, pero estaba pensando que tal vez si podemos llegar a un acuerdo, que sea en la familia, o sea, Max creció allí, también es su casa. ¿Quieres que te la ceda? La interrumpí. Dudó. Bueno, quizá empiece con una carta de intención, algo informal. Nos quedaríamos, mantendríamos el lugar estable para Max. ¿Así que por esto viniste? Dije suavemente. No, mamá, yo también vine. No viniste a hablar, dije firme y claro, viniste a preguntar. Se congeló, me recosté contra el sofá, mi voz seguía tranquila. Entiendo que quieras construir tu vida, que quieras dar la máxima estabilidad. Lo que no entiendo es disfrazar tus necesidades financieras en nombre de la familia y usar eso para pedir los ahorros de mi vida. Su rostro se sonrojó, su voz se quebró. Eres mi madre, somos familia. Esto no es familia. Beatrice, que había permanecido callada hasta entonces, se puso de pie, su voz era aguda, casi cortante. Ahora recuerdas que es tu madre. Miles se giró hacia ella, sorprendido. Te crié sola durante años. Necesitabas dinero para el campamento de verano en la escuela primaria. Limpiaba 3 casas al día solo para arreglarte. Cuando solicitaste ingreso a la universidad, el año en que murió tu padre, ¿quién avaló tu préstamo? ¿Quién te compró tu primer portátil de segunda mano? Sus palabras salieron como una tormenta largamente contenida. Te mudaste a otra ciudad por trabajo. ¿Quién pagó tu renta por 3 meses? ¿Quién te envió dinero y comida cuando estabas demasiado pobre para comer? ¿Y cuándo te pidió algo a cambio? Quería decirle que parara, pero tenía la garganta apretada, no podía. Beatrice dio un paso más cerca, colocándose entre nosotros. No solo le fallaste, Miles, la usaste, dijiste que una vez que se fuera no tendrías una razón para pedirle dinero nunca más. Eso no es negligencia, eso es desgracia, no mereces llamarte su hijo. La habitación se quedó en silencio, Miles abrió la boca, pero no salió nada. Me puse de pie. Extendí la mano y empujé suavemente la bolsa de regalo por la mesa. Tómala, dije, no la necesito. Su rostro se había vuelto gris, sus dedos se curvaron alrededor de las asas del bolso. Solo pensé que tal vez todavía había una oportunidad. Has pensado demasiado, respondí. Caminó hacia la puerta más lento de lo que recordaba que alguna vez había caminado. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Beatrice se acercó y me tocó suavemente el hombro. Me quedé mirando la puerta por un momento y algo dentro de mí hizo clic. El viejo yo siempre había esperado a que se diera la vuelta para decir que me extrañaba, me necesitaba, me quería de vuelta, pero ahora solo quería que se fuera para siempre. Esa noche fui al jardín y corté 2 rosas frescas. Las puse en mi viejo jarrón junto a la flor seca que había traído de mi antiguo hogar, viejas y nuevas, una al lado de la otra. Perfecto. Beatrice tarareó una melodía suave desde la cocina. Marta me envió un mensaje para decirme que los niños habían sacado tarjetas que enviarían pronto por correo. Afuera la brisa era ligera. Las cortinas se levantaron suavemente como si aplaudieran el cielo del atardecer. Me senté y escribí una postal. Solo una frase: no es que no te ame, es que finalmente aprendí a amarme a mí misma primero. Después de que Miles se fue, me quedé junto a la ventana de la cocina mirando la campanilla de viento en el porche delantero mecerse suavemente con la brisa. Es suave. Las notas dispersas sonaban como una despedida, un delicado adiós final a una vida que ahora realmente había dejado atrás. Beatrice nunca volvió a mencionar ese día. Simplemente regresamos a nuestros días como si nada hubiera pasado. Ella todavía iba al centro comunitario por las mañanas para hacer trabajo voluntario. Y lentamente comencé a recoger las partes de mí que una vez había dejado de lado: hornear, hacer manualidades, leer. Cuando Miles se mudó, no fui a verlo, nunca me dijo la fecha, solo hizo que el agente enviara una confirmación formal de que habían desocupado. Para cuando regresé a esa casa adosada, el clima ya se había vuelto cálido, el césped en el jardín había crecido alto, la casa en sí se sentía tranquila, como un sueño que apenas había dejado de dormir. El aroma había cambiado. Se habían ido el champú de Max, el perfume de Mary. En su lugar,
polvo, madera y el tipo de quietud que no pertenece a nadie. Caminé por cada habitación, una por una, recordando el primer día que llegué, las miradas incómodas, la pequeña charla hueca, el aire frío en el sótano. Nunca me había sentido como en casa, pero ahora podía. Contraté a un equipo de limpieza, reemplacé el piso, repinté la sala de estar. Las viejas paredes de carbón se habían ido, cambiadas por un cálido beige cremoso. Las cortinas eran de lino y algodón, justo como me gustaban. El sofá de cuero fue reemplazado por uno azul cielo suave que encontré en una tienda de segunda mano calle abajo. Solo cambié una cosa en la cocina. La botella de aceite de oliva que traje conmigo seguía allí. La limpié y la coloqué junto a la estufa, justo donde pertenecía. El sótano, no más cama, la convertí en un acogedor taller barra diagonal trastero. Mis telas, manualidades de papel y cajas de fotos volvieron a tener su lugar. Incluso instalé un sistema de control de clima. Nunca más me dolerían las articulaciones por la indiferencia de otra persona. Luego, en el alféizar de la ventana, planté rosas nuevas, no de mi antigua casa, no del jardín de Beatrice. Una nueva variedad de color pálido, sutil en aroma, tal como me sentía por dentro. No pasó mucho tiempo antes de que me uniera al centro comunitario de Beatrice. Ella me había estado instando a hacerlo durante semanas. Haces animales de fieltro 10 veces mejor que los trabajadores sociales, bromeó. Mi primer día allí fue una brillante mañana de viernes. Traje algunos proyectos viejos y una caja de herramientas. Solo pretendía sentarme en la parte de atrás y mirar, pero en el momento en que llegué, uno de los coordinadores, una mujer amable con una chispa en los ojos, me empujó suavemente hacia adelante. Nos falta alguien para dirigir el grupo de manualidades de hoy, dijo. ¿Quieres intentarlo? Sonreí y negué con la cabeza. No soy un profesional. No tienes que serlo, dijo. Solo tienes que estar dispuesto a compartir. Y así, dirigí el grupo. El proyecto de ese día era un marco de recuerdos. Decorar marcos de fotos con recuerdos personales. Unas 10 mujeres mayores se sentaron alrededor de la mesa, algunas con problemas de audición, algunas con manos temblorosas, pero todas sonrieron con verdadera alegría. ¿Eras maestra?, me preguntó una mujer con un suéter rosa. Sonreí. No, solo era alguien que fue olvidada cuando ya no era útil. Hizo una pausa, luego se acercó y me tomó la mano. Bueno, ahora la necesitabas. Gracias. A partir de entonces enseñé semanalmente. Nuestro grupo creció de manualidades a pequeños círculos para compartir. Finalmente, alguien sugirió: Adella, ¿por qué no das una charla? Algo así como la segunda mitad de la vida. Tienes una historia, todos necesitamos aprender cómo te levantaste. Me reí de la idea, pero alguien ya la había escrito en la programación del próximo mes. El día de la charla, la sala estaba más llena de lo esperado. Algunos vinieron en sillas de ruedas. Algunos trajeron a sus nietos. Una mujer llegó con un pastel casero y dijo: horneamos esto para agradecerles por darnos coraje. De pie al frente de la sala, de repente sentí que mi voz se quebraba. No soy una especialista, comencé. No soy una oradora, solo soy una mujer, una madre, una persona mayor a la que una vez le dijeron que ya no la necesitaban, pero ahora tengo mi propia casa, mi propio tiempo, mis propios amigos y ser importante. Eso no es algo que otras personas puedan decidir. Los aplausos duraron más de lo que esperaba. Esa noche llegué a casa y me paré junto a los rosales. Corté los tallos secos y cambié el agua con cuidado. Y mientras estaba allí, Max cruzó por mi mente. Me pregunté si ya había roto esa consola o si todavía estaba esperando que alguien más le comprara una nueva, pero ya no estaba enojada. Simplemente lo entendía ahora. Algunos niños tardan más en crecer, y tanto como madre como abuela. Finalmente había aprendido a no esperar. En mi mesa de café había algunas fotos nuevas, una de mí y Beatrice sonriendo con insignias hechas a mano, una de mí rodeada de mujeres en el centro, sosteniendo orgullosamente tijeras y mostrando nuestras manualidades, y una de los hijos de Marta, una tarjeta que habían hecho, pegada con dibujos de una mujer de cabello blanco sosteniendo un jardín de tijeras rosas floreciendo detrás de ella bajo el sol. En su interior se leía: abuela Adella, esta eres tú. Eres nuestra abuela superhéroe. Me reí suavemente y coloqué la tarjeta en el centro de la mesa. Mi vida ahora se sentía como un mosaico. Las viejas grietas, las nuevas piezas encajaban de nuevo. No tenía que ser perfecto. Esto tenía que ser mío. Escuché por primera vez noticias de miles de un vecino. Estaba en el jardín recortando las rosas cuando el vecino de al lado, la señora Lund, se acercó para charlar rápidamente.
¿Escuchaste que tu hijo se mudó a uno de esos pequeños apartamentos en Broxtone? Preguntó casualmente, señalando hacia la calle, la de la esquina con la calle principal. Me giré un poco. Pensé que estaban esperando una hipoteca para comprar un lugar. Se encogió de hombros. Escuché que el préstamo se retrasó y había otras cosas. Mary ahora trabaja desde casa. Creo que algo sobre un cambio de trabajo. Estuve allí el día que se mudaron. No parecía un día feliz. No presioné para más. Solo volví a podar las ramas, pero en algún lugar dentro, algo se movió como un hilo que tiró suavemente. Pensé que su vida no podía ser fácil ahora, pero por una vez no sentí la urgencia de arreglarlo. Unos días después, recibí un paquete extraño, sin remitente, solo mi nombre y calle. Dentro había una pequeña caja de madera desgastada. Lo supe de inmediato. Contenía un fajo de cartas viejas que le había escrito a Miles hace más de una década. Él estaba en la universidad en ese entonces, viviendo fuera del estado, recientemente por su cuenta. Cada mes le escribía una carta que no estaba llena de consejos, solo recordatorios. Hace frío, ponte algo de abrigo, te enviaré algo de dinero a tu tarjeta la semana que viene. No olvides tu cita con el dentista. Siempre asumí que las había tirado, pero las había conservado, y ahora las había devuelto. También había cartas nuevas, escritas a mano, dobladas entre los papeles amarillentos. Max me pregunta todas las noches si la abuela va a volver. Le dije que estás ayudando a cuidar a otros niños en otro lugar, pero en realidad sé que te alejamos. Encontré tus cartas en el fondo de mi caja de herramientas cuando estaba empacando. Las leí una y otra vez. Me impactó. La mayor parte de mi vida ha sido sostenida silenciosamente por ti. Ahora que la casa está en silencio, pienso en cómo cuando estabas allí, incluso si no hablábamos mucho, sentía que la luz siempre estaba encendida. Mis ojos ardían. Era como una puerta junto a la que había estado durante años, fría, sin respuesta. Finalmente había escuchado un golpe. No llamé, no escribí de vuelta. Puse las cartas de nuevo en la caja de madera y la metí en el cajón de la sala de estar, junto a mis planes de lecciones de manualidades y viejos álbumes de fotos. No pertenecía al cajón de las heridas ni al cajón de los recuerdos. Era algo completamente diferente, algo que todavía se estaba redefiniendo. 2 semanas después de dirigir un taller de marcos de collage de recuerdos en el centro comunitario, uno de los voluntarios se apresuró a venir. Adela, alguien está aquí para verte. Salí y vi a Miles sentado en el banco afuera de la entrada. Llevaba una camisa sencilla y pantalones caqui. Sostenía una bolsa de papel en ambas manos. Cuando me vio, se quedó visiblemente inseguro. No estoy aquí para causar problemas, dijo rápidamente. Asentí. Me ofreció la bolsa. Max hizo esto ayer. Dijo que le enseñaste a hacer collage. Esperaba que quisieras verlo. Dentro había un marco de fotos recortado y tambaleante, unido con papel brillante. En el centro había una foto de Max y yo plantando flores en el jardín. En la esquina, en letras torcidas de marcador, decía, abuela de ella. Extrañé las galletas. Sonreí, no una sonrisa de perdón, solo una de suavidad. Miles me miró con la voz más baja de lo que nunca la había escuchado. Sé que no puedo esperar que me dejes volver a entrar, pero quería que supieras que lo estoy intentando, no solo por ti, por mí y por Max. No quiero que termine como yo terminé, desagradecido e inconsciente. Le di un pequeño asentimiento. Entonces sigue intentándolo. No nos abrazamos, sin lágrimas, solo 2 árboles desgastados descansando un momento en el mismo parche tranquilo de sombra. Antes de irse, dijo, si estás de acuerdo con ello, me gustaría enviarte algo de Max cada mes. Dibujos, tal vez. Solo que no quiero que pierda las partes de ti que importan. Acepté, no por él, sino por el niño que aún dibujaba con crayones. Esa noche abrí el cajón y saqué las cartas. Esta vez no las volví a poner en la caja de madera. Las até con una cinta de seda suave y las coloqué en una nueva carpeta. La etiqueta que escribí decía, el pasado sigue creciendo, y en ese momento me di cuenta de que yo también. Los días se deslizaron en un ritmo constante. 2 veces por semana daba clases en el centro comunitario. A veces llevaba a Beatrice al mercadillo a buscar tesoros de segunda mano. Volvíamos a casa. Preparábamos una tetera de té y yo cortaba algunas rosas para ponerlas en el alféizar de la ventana de la cocina. La primera semana de cada mes recibía un pequeño sobre de Max. A veces contenía un nuevo dibujo. Otras veces, solo una nota adhesiva con una sola línea. Abuela, gané un concurso de escritura en la escuela. Escribí sobre ti. No respondí, no porque no me conmoviera, sino porque sabía que algunas relaciones no necesitan apresurarse para sanar.
vuelven a crecer lentamente, como raíces bajo la tierra. Era sábado, la luz del sol brillaba hasta el punto de ser irrazonable. Acababa de terminar de quitar las malas hierbas del jardín y me estaba enjuagando las manos cuando sonó el timbre. Abrí la puerta. Aaron Mouse, sin bolsa de papel, sin Max. Estaba vestido informalmente, como una versión de sí mismo que no había visto desde que acababa de salir de la secundaria. Ese esperanzado, ligeramente incómodo, en la forma en que solía pararse cuando llegaba a la puerta y me llamaba mamá. ¿Tienes un poco de tiempo?, preguntó. Me preguntaba si podría invitarte a tomar un café. Me sequé las manos y asentí. Fuimos a un pequeño café cerca de la esquina, no al que suelo ir, pero uno que él había elegido. No me importó. A veces, un lugar nuevo te ayuda a decir viejas cosas mejor. Nos sentamos un rato en silencio. Hojeó el menú y finalmente pidió un café con leche. ¿Todavía bebes té negro?, preguntó. Yo asentí. Cuando llegó mi té, lo tomé con ambas manos y tracé lentamente el borde de la taza con el pulgar. Mamá, dijo finalmente, he estado pensando mucho últimamente. Siempre estás ahí para mí, y en algún punto del camino dejé incluso de mirarte. No respondí, solo miré hacia arriba y encontré sus ojos. En la universidad, recibía tus cartas cada mes, recordabas cada examen, cada nombre de mis amigos. En ese momento pensé que era demasiado molesto. Soltó una pequeña risa tímida, pero luego me gradué. Empecé a trabajar, me casé, me convertí en padre y, aunque necesitaba tu consejo más que nunca, esperé a que me lo pidieras. Nunca te invité de vacaciones. Nunca le dije a Max nada sobre quién solía ser. Él levantó la vista. Sus ojos estaban firmes esta vez. Me di cuenta cuando te fuiste que todo lo que hacías no era porque tuvieras que hacerlo, era porque me amabas. Revolví mi té suavemente, mi voz apenas más que un susurro. No dejé de preocuparme por ti, solo empecé a intentar preocuparme por mí también. Él parpadeó, así que lo miré. No eres la primera en pensar que el amor de una madre es un hecho. No serás la última, pero no puedo seguir siendo el tipo de madre que solo da y nunca es vista. Él asintió lentamente. Había algo pesado detrás de sus ojos. ¿Entendimiento, tal vez? ¿O arrepentimiento? ¿Puedo tomarme mi tiempo?, preguntó. No para deshacer todo, pero para hacerte saber que estoy tratando de ser mejor para ti, para mí, para Max. No quiero que crezca y se olvide de estar agradecido. Respondí en voz baja, no te impediré que mejores. Pero recuerda, Miles, el respeto no es algo que dices, es algo que haces. ¿Quieres mi ayuda? Empieza por ayudarme. ¿Quieres que Max crezca con empatía? Entonces empieza contigo. Exhaló largo y lento, como si algo finalmente hubiera aterrizado. Hablamos durante casi una hora, sin discusiones, sin lágrimas, solo años de cosas no dichas expuestas con suavidad y dejadas ir una por una. Cuando salimos, la luz del sol cayó sobre sus hombros, y por primera vez lo vi, no como el niño que una vez cargué hacia adelante, sino como un hombre que ahora podría cargarse a sí mismo. Seguramente tropezaría de nuevo, todavía podría decir algo incorrecto, pero ya no soportaba el peso de ser responsable de todo lo que hacía. De ahora en adelante, éramos dos personas separadas que podrían aprender a respetarse mutuamente. Dio la casualidad de que también éramos madre e hijo. Cuando llegué a casa, abrí el cajón y saqué la última tarjeta que Max había enviado. Esta vez le respondí con una sola frase, gracias por recordarlo, como un pastel de terciopelo rojo. La próxima vez que me visites, te enseñaré a hacer el glaseado. Sellé el sobre, presioné el sello y lo puse junto a la puerta para enviarlo por correo. Afuera, la luz del sol estaba perfecta. Las rosas en el jardín habían abierto algunas flores más. En la sala de estar, una nueva foto se había unido al marco de la repisa. Beatrice y yo abrazadas en el estudio de manualidades la semana pasada. Estaba sosteniendo la bolsa de tela que acababa de terminar de coser. Su sonrisa era toda risa y alegría. De repente recordé algo. Entré en la sala de estar. Abrí un cajón y encontré una nota adhesiva. Escribí un mensaje corto y luego lo presioné suavemente contra la parte posterior de la puerta de entrada. La casa de Adela. Bienvenido. No era para nadie más. Era para mí. Una bienvenida tranquila y constante.